En un artículo llamado Luciendo la Máscara, el doctor Perry Buffington revela los resultados de una investigación en cuanto a la falta de transparencia de distintas personas bajo diferentes circunstancias. Él descubrió que la persona tipo actúa muy diferente exteriormente cuando se siente o piensa más en sí mismo. He aquí 3 situaciones diferentes. La primera es una persona que entra en un salón de muestras de una agencia de ventas de automóviles. Esta va a esconder sus emociones para evitar ser presa del vendedor. Va a mostrarse poco impresionada por lo que ve, más allá de que por dentro su corazón palpite intensamente. La segunda escena es la de una persona que entra en el lobby de un hotel lujoso. Muy seguramente se va a comportar de una manera muy diferente a la cotidiana, para dar la impresión de que se siente como en casa más allá del lujo que le rodea. La tercera escena es cuando un grupo de personas entran en la iglesia. Al sentarse en el salón van a actuar como que no tienen nada que esconderle a Dios ni a sus hermanos. Van a hablar con un tono casi sagrado, a pesar de que no están a gusto con su persona interior, o sea, con quien realmente son. Puesto de otra manera, nos hemos vuelto hábiles simulando autenticidad, fingiendo nuestra comunión con Dios, haciendo el papel de santos y fingiendo espiritualidad. Así como la historia verídica de un hombre de negocios, hombre determinado, autosuficiente, que siempre parecía tener todo bajo control. A pesar de que trabajaba 78 horas semanales, parecía ser un hombre organizado y prolijo. Según el artículo, este individuo poseía una mansión junto al lago como casa de fin de semana. Como si fuera poco, aprendió a volar y dejó un vehículo como transporte dentro de su propiedad, a un lado de la pista de aterrizaje que se encontraba junto al lago. Como esto no era suficiente para este magnate, él decidió ponerle flotadores a su avión, de manera que éste pudiese aterrizar en el lago, por decirlo así, y luego amarrarlo al muelle. En su primer vuelo, en el avión remodelado, el hombre, fuera de costumbre, se dirigió hacia la pista para aterrizar y comenzó a descender. «¿Qué estás haciendo?», gritó su esposa. «¡Este avión no tiene ruedas!». Fue justo a tiempo, de manera que el hombre pudo levantar el avión antes de que tocara tierra. Temblando y asustado, voló hacia el lago donde consiguió aterrizar exitosamente. Mientras el avión flotaba hacia el muelle, le dijo a su esposa: «Lo siento, querida, tenía todo bajo control, solo me distraje por un momento. Tendría que haber sido más cuidadoso al hacer el plan de vuelo y resaltar los cambios. Te prometo que esto no sucederá de nuevo». Luego procedió a abrir la puerta y a saltar afuera, cayendo en el agua. La enseñanza de esta ilustración sería: nunca deje que alguien vea quién es usted en realidad, ni siquiera su esposa. Usted siempre tiene que aparentar estar en el control de todo en su vida. Para su información, esta es ni más ni menos la filosofía de vida humanamente depravada y egoísta. También nos inhibe en nuestra comunión con otros y especialmente con Dios. Otra palabra para cristianismo sería expuesto. Usted se convirtió en cristiano después de haber sido expuesto como pecador. Usted creció como cristiano luego de haber sido expuesto en algún área de su vida como un infante. De no ser así, nunca lograríamos crecimiento y avivamiento. Uno de los mayores obstáculos del avivamiento en nuestras vidas es que somos inducidos tanto por nuestra cultura como por nuestra naturaleza pecaminosa a encubrir las cosas, a ser falsos, a entrar a la iglesia y ponernos la máscara. Y por sobre todas las cosas, nunca exponemos a nadie, ni siquiera a Dios, nuestros pecados y culpas. Pero de pronto, nuestras vidas son interceptadas por la viva palabra de Dios, que según Hebreos capítulo 4 versículo 12, es poderosa y más cortante que espada de 2 filos. Nosotros la leemos y ésta penetra nuestros verdaderos pensamientos e intenciones. No hay lugar para presunciones cuando el avivamiento llega a nuestras vidas. La palabra de Dios nos saca del escenario, nos quita las máscaras y nos demanda un cambio radical. En nuestro estudio de Nehemías, capítulo 8, vemos que el pueblo judío escuchó por primera vez en sus vidas la ley de Moisés. Ellos comenzaron a llorar y lamentarse. No había necesidad de fingir absolutamente nada.
La ley de la palabra de Dios era la soga de rescate, y ellos se aferraron de esta al darse cuenta cuán pecadores y deshonestos eran. Era verdad. Así como en la actualidad el verdadero avivamiento viene como consecuencia de un encuentro con la revelación de Dios, la misma palabra de Dios nos expone a lo que somos en realidad. Es la ocasión cuando uno descubre la verdad de la Escritura y la aplica a su vida. En Nehemías, capítulo 8, este proceso ya se había iniciado. Miremos la confesión del verdadero avivamiento. En Nehemías, capítulo 9, algo interesante ocurre, algo que no formaba parte del calendario judío. Fíjese en el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Lo que me impacta de esta reacción es que no era requerida por Dios, ni por Nehemías, ni por Esdras. Era el resultado de un verdadero avivamiento. Lo que he descubierto de este capítulo es, ni más ni menos, que es un modelo de confesión. Si usted quiere ser honesto, verdadero y dejar de aparentar, hay lecciones aquí que le enseñarán cómo hacerlo. ¿Quiere usted saber cómo confesar? ¿Quiere saber cómo tener un avivamiento? Mire al pueblo de Israel, ellos son nuestro ejemplo. Nehemías capítulo 8 fue la lección de avivamiento. Nehemías capítulo 9 es el modelo de confesión, resultado del avivamiento. La primera característica de una confesión verdadera es llegar con humildad a la presencia de Dios. Llegar con humildad a la presencia de Dios. ¿Se dio cuenta en el versículo 1 que vinieron vestidos de cilicio y con tierra sobre sus cabezas? No había presunción de santidad aquí, ninguna simulación había. La tierra en la cabeza era una manera de exponer y admitir ante Dios de que ellos sabían que eran pecadores. La tierra por fuera era una ilustración de la tierra por dentro, que estaban dispuestos a exponerla ante otros y ante Dios. Fíjese en el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Una de las características de una confesión verdadera es que usted no le echa la culpa por su pecado al pecado de sus padres. Usted confiesa tanto sus acciones como las acciones de sus padres como pecaminosas y admite que ambos han pecado. Pero ahora la segunda cualidad de una confesión verdadera es admitir su pecado. En el versículo 3 continúa diciendo: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Se le preguntó a James Montgomery Boyce, reconocido autor y teólogo, si a su parecer Norteamérica estaba experimentando un avivamiento. Su respuesta fue la siguiente: siempre que se me ha formulado esta pregunta, mi respuesta fue no. La razón por la cual dije que no es sencilla. No existe un reconocimiento de pecado a nivel nacional. De hecho, no veo ningún reconocimiento de pecado. Cuando un avivamiento se hace presente en una sociedad, la primera evidencia es un profundo reconocimiento del pecado y, como resultado, abatimiento y tristeza. Puesto de otra manera, admitir nuestro pecado debe ser parte vital de nuestra confesión. Admitir nuestro pecado es una de las evidencias del avivamiento. G. K. Chesterton, famoso filósofo y teólogo, leyó en una ocasión una serie de notas tituladas ¿Cuál es el problema en este mundo? Según un artículo publicado por Ravi Zacharias, Chesterton envió una carta al editor diciendo lo siguiente: estimado señor, en cuanto a su artículo ¿Cuál es el problema en este mundo? Soy yo. Sinceramente, G. K. Chesterton. Nosotros somos el problema. Nosotros somos pecadores y ese es realmente el problema. En 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pase de largo el versículo 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ahora regrese al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, confesar es la palabra griega homologeo, decir lo mismo que Dios dice de nuestras acciones. Eso significa estar de acuerdo con Dios. Él dice que es pecado y nosotros coincidimos. Sí, Señor, esto es pecado. Ahora fíjese la última parte del versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A propósito, yo creo que la persona más miserable en el planeta es un cristiano viviendo en pecado. Este no puede disfrutar de su pecado a pleno porque su conciencia no lo deja y tampoco puede disfrutar de una comunión íntima con Dios. Esto me hace acordar aquel predicador que llamó un domingo por la mañana diciendo que estaba enfermo y mandando a uno de sus diáconos para que él dé el sermón, cuando él, en realidad, se había ido a jugar al golf. Ya en el campo de golf, tanto Dios como los ángeles lo estaban observando. El Señor le dijo a los ángeles: voy a hacerlo sentir miserable. El predicador acomodó la pelotita y de un solo golpe la embocó. ¡Un solo golpe! Los ángeles dijeron: Señor, ¿a eso le llamas miserable? A lo que el Señor respondió: ¿y ahora a quién se lo va a contar? ¡Qué realidad!, ¿no? No podemos disfrutar si estamos viviendo en pecado. ¿No le gustaría escuchar parte del diario de un creyente atrapado en la culpa de su pecado y la miseria de negarse a confesar? Escuche bien lo que dice David en el Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí tenemos al pueblo en la ciudad de Jerusalén, guiados por sacerdotes que por 3 horas, según el versículo 4b, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Vimos hasta ahora las características de la confesión verdadera, y son, primero, llegar con humildad. Segundo, admitir el pecado. La tercera característica de una confesión verdadera involucra un reconocimiento claro de la grandeza de Dios. La oración de Nehemías comienza exaltando a Dios. Fíjese versículos 5b al 6a. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Esto es poner a Dios en el lugar apropiado. Ahora es mucho más difícil para nosotros orar como si estuviéramos hablando con un abuelo generoso o con un genio de la lámpara que nos va a conceder 3 deseos. No. Él es el Dios que reina en los cielos, majestuoso en esplendor, soberano sobre todas las cosas. Esto calca la manera en que el Señor nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando nos dijo que deberíamos comenzar nuestras oraciones reconociendo su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta no es una referencia al domicilio de Dios, sino a sus atributos. En los cielos se refiere literalmente a su exaltación sobre toda la creación. Él sobresale sobre todas las cosas, soberano, majestuoso. Si bien llegamos ante un Padre celestial, tenemos que tener en cuenta su grandeza. Así que cuando usted comience a orar con las palabras Padre celestial, usted en realidad está diciendo: Santo, majestuoso, soberano, creador, eterno Padre. La verdadera oración no desestima a Dios, sino le rinde tributo. Esto me gusta, lo voy a repetir. La verdadera oración no desestima a Dios, sino le rinde tributo. Ahora, fíjese esta oración de Esdras en el capítulo 9, versículos 5 al 38, reconociendo la grandeza, bondad y poder soberano de Dios. Primero, en su extraordinaria creación del universo, versículos 5 y 6. Segundo, su llamado soberano a Abraham, versículos 7 y 8. Tercero, la conquista sobrenatural sobre Egipto, versículos 9 al 12. Cuarto, su mandato escritural sobre el monte Sinaí, versículos 13 al 18. Quinto, su pacto con Israel, versículos 19 al 25. Por último, su constante compasión hacia su pueblo, versículos 26 al 38.
Tenía pensado predicar en cuanto a esta oración. Fue proclamada por Esdras y repasa el pecado y los errores del pueblo de Dios, así como la fidelidad y soberanía de Dios. Sin embargo, al estudiar esta oración y buscar qué parte de esta llamaba más la atención, vi la necesidad de leer la oración en su totalidad. Permítame hacer el papel de Esdras al leer los versículos 5 al 38. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos.
pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, he aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, como aplicación, la importancia de la confesión. La confesión nos recuerda de nuestra corrupción personal. Ellos eran blasfemos, testarudos, arrogantes, se rehusaban a escuchar las Escrituras, cerrando sus oídos, haciéndose desobedientes, rebeldes, despreciando la ley, rehusándose a prestar atención a ésta y a sus mandamientos, rehusándose a servir a Dios, rehusándose a arrepentirse. No hay máscaras aquí. En este modelo de confesión el pecado es sacado a la luz y Dios muestra su gracia y perdón una vez más. La confesión nos recuerda nuestra corrupción personal y también nuestra culpa. En la actualidad, el cristiano promedio necesita con urgencia un avivamiento, ya que ha aprendido a manipular el pecado en vez de confesarlo. Aprendemos a vivir en pecado hasta donde nuestra conciencia nos lo permite. Cubrimos nuestro egoísmo, racionalizamos nuestra desobediencia, justificamos nuestra arrogancia y encontramos todas las excusas para cubrir nuestra falta de obediencia a los mandamientos de Dios. ¡Qué tremendo! Manipulamos nuestro pecado en vez de confesarlo. Nos hemos olvidado de cuán penoso, cuán lamentable es para Dios que el creyente tolere el pecado en su vida. Hace poco, un pastor me envió un artículo más que interesante en cuanto a un problema que una escuela estaba experimentando en el noroeste de los Estados Unidos. Un grupo de jovencitas iba al baño para pintarse los labios durante los recreos. Después de haberse pintado los labios, besaban el espejo manchándolo así con decenas de marcas rojas. La directora de la escuela decidió que había que hacer algo al respecto y desarrolló un plan ingenioso y se lo comentó al encargado de limpieza, incluyendo los pasos a seguir. Luego llamó a las jovencitas y se reunió con ellas y con el encargado de limpieza en el baño. Una vez allí, les explicó que esas marcas en los espejos eran un problema mayor para la persona que limpiaba los espejos todos los días. Para mostrarles cuán difícil era limpiar los espejos, le pidió al encargado de limpieza que les muestre cómo lo hacían. Él sacó un cepillo de mango largo, lo empapó en el agua de uno de los inodoros y cepilló los espejos. ¡Qué tremendo! ¡Imagínese eso! Pero ¿sabe una cosa? De ahí en adelante no hubieron más marcas de labiales en los espejos. El pastor aplicó esta ilustración al mensaje diciendo:
Piense en esta ilustración cada vez que se encuentre tentado a pecar. Si usted tomara conciencia de lo que está besando, tal vez no sentiría atracción alguna. Confesar implica reconocer que el pecado es corrupción e inmundicia. Usted debe estremecerse al pensar en las cosas que ha estado besando. De esta manera, no justificará ni racionalizará más nada. El creyente se lamenta e implora ser rescatado de la atracción del pecado, porque ya no le parece atractivo. De ser la confesión solamente esto, quedaríamos un poco desanimados. La confesión no solo nos recuerda de nuestra corrupción personal y culpa, sino que también es un recuerdo de la gracia y el carácter de Dios. Fíjese en el versículo 17b, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora el 28b, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Ahora fíjese el versículo 30a, les soportaste por muchos años. Versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Cualquiera que esté en sintonía con Dios es impactado por su propia culpa y por la gracia de Dios. Después de haber escuchado la maravillosa palabra de Dios, usted tal vez se da cuenta de que ha estado manipulando su pecado en vez de confesarlo. ¿Por qué no ora a Dios allí donde usted se encuentra y le pide perdón por sus pecados? Este es el momento. Padre, estamos ante ti y agradecemos por el ejemplo de este avivamiento y la confesión de los pecados que hemos aprendido en este día. Te rogamos, Señor, que tú escuches cada una de nuestras oraciones. Hemos estado tal vez manipulando nuestro pecado y no confesándolo. Ahora lo confesamos ante ti, ese Dios grandioso y misericordioso. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Límpianos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.